Mi nombre es Josué y crecí en Pucorquillo, un pequeño pueblo de la provincia de Maynas, en la región Loreto, en plena Amazonía peruana. Desde niño escuchaba historias sobre el Chuyachaki. Es un ser misterioso, místico, que dicen que vive en la selva, pero jamás imaginé que un día me iba a enfrentar a él. Para los que no saben, el Chuyachaki es un ser de acá de la selva, es un ser místico, por así decirlo, que su principal característica es que tiene una pata de cabra. Como su nombre lo dice, Chuyachaki proviene de dos vocablos quechuas, chulla, que es uno, y chaki, que es pie, un pie, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que tiene el pie de un humano y el otro pie es de una cabra, por eso es que camina como cojeando, ¿no? Bueno, les cuento. Todo comenzó cuando mi abuelo desapareció. Mi abuelo era un hombre mayor, pero conocía muy bien la selva, creo que mejor que nadie. Aún así, habían pasado 2 días desde que se había ido a cazar y no regresaba. La preocupación de nuestra familia pues crecía y crecía, ¿no? Así que decidimos ir a buscarlo. Nos organizamos un grupo, mi papá, algunos vecinos y yo. Salimos de madrugada con la esperanza de encontrarlo lo antes posible, ¿no? Antes de que cayera la noche. Entonces, caminábamos durante horas, era mediodía y estaba volviéndose tarde y cada vez nos metíamos un poco más y un poco más en la selva, ¿no? Pero no había rastro de mi abuelo. Con el paso del tiempo empezó a oscurecer y como todos sabemos, pues la selva se hace silenciosa y se escuchan mucho más los sonidos de los animales, ¿no? Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Es algo muy curioso, como si guardara un secreto, por así decirlo. Entonces, como ya se había hecho de noche, decidimos hacer un campamento para pasar la noche. Pero algo en mí, no sé, como que me llamaba a seguir buscando, ¿no? Y dije, o sea, no pensé mucho, agarré mi linterna y pues me adentré solo en la oscuridad. En realidad ahorita lo pienso y digo, ¿por qué lo hice, no? Pero en ese entonces lo veía factible hacerlo. Pues estaba ahí, empecé a caminar y pues sabemos que la selva es un lugar un poquito inquietante, ¿no? Porque cada sonido parece más fuerte y cada sombra es amenazante, ¿no? Sobre todo en la situación en la que estábamos. Y mientras avanzaba, pues escuché mi nombre como si alguien me estuviera llamando, como susurrando, ¿no? Me decían, Josué, Josué. Y pues yo lo escuchaba y pues me detuve, ¿no? Y pues mi corazón empezaba a latir porque, o sea, estás en medio de la selva y te empiezan a llamar, entonces tú dices, ¿qué está pasando, no? Entonces yo miré a mi alrededor y buscaba la fuente de la voz, pues o sea, yo decía, ¿quién me está llamando, no? Pero no veía a nadie. Entonces, entre las sombras vi una figura que se acercaba, pues y era mi abuelito. Y entonces estaba de pie, me estaba mirando y pues no sé, tenía la misma ropa que ese día que se había perdido. Entonces, yo dije, uy, felizmente lo encontré, ¿no? Y le llamé, abuelo, pero él no me respondió. Y solo me hizo como una señal para que yo lo siguiera. Y yo dije, bueno, supongo que él me va a llevar por el camino correcto porque él conoce pues, mucho más que yo la selva, ¿no? Pero cuando no me dijo nada y solo me señaló, no sé, sentía que algo no estaba bien. Pero yo le di de frente y pues era igualito, pues era mi abuelo, ¿no? Y solamente algo en su mirada como que me ponía nervioso porque pues no era normal, ¿no? Yo le decía, o sea, quería realmente traerlo de vuelta, ¿no? Pero entonces estaba entre esa contradicción entre lo sigo o no lo sigo, porque pues se me hacía un poquito raro, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir porque este es mi abuelo y creo en él, ¿no? Pero como les digo, tenía este sentimiento que no sabía pues qué estaba pasando, ¿no?
Entonces yo decidí seguirlo, estábamos adentrándonos cada vez más en la selva y pues todo a mi alrededor parecía cambiar, ¿no? Los árboles se volvían cada vez más altos, las sombras eran más densas y pues el aire se hacía un poquito más pesado. Y el tiempo también parecía volverse un poquito más extraño, ¿no? Como si estuviera atrapado en un sueño, como si me estuviera durmiendo y no pudiera despertar, ¿no? Entonces yo caminaba detrás de él y creo que fueron unos 10 minutos, 15 minutos que lo estaba siguiendo. Y pues cada vez el camino se hacía cada vez más largo y pues sentía que mis pasos se volvían un poquito más lentos, ¿no? Entonces esta sensación que les comento de que algo no estaba bien pues se hacía más y más fuerte. Y pues mi abuelo, yo lo veía y su figura pues estaba pues a unos metros nada más de mí. Y nunca dijo nada, no decía nada, solo caminaba y no me respondía a mis preguntas, ¿no? Lo que le decía: abuelita, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, tengo mi linterna. Entonces yo, como estaba detrás de él, empecé a alumbrarlo, ¿no? Por partes y como que caminaba un poquito así cojo, así un poquito cojo. Y pues al inicio yo dije, tal vez se cayó, bueno, le pudo haber pasado un accidente, ¿no? Entonces, así, alumbrándole, para alumbrarme mi camino también, me doy cuenta de que uno de sus pies estaba diferente, no era era como que torcido y era como relataban en los cuentos, ¿no? Que tenía un pie como que de cabra, ¿no? O sea, no era porque no estaba con el pantalón, sino que el pantalón sería la forma, ¿no? Como que de cabra. Entonces, literalmente un frío muy intenso recorrió mi espalda y en ese momento vinieron flashbacks de pues las historias que me contaba mi abuelo cuando era niño, ¿no? Historias sobre el Chuyachaki, que pues siempre decían que era un ser que tomaba la forma de alguien conocido para engañarme y para que me pudiera perder en la selva, ¿no? Entonces, al recordarme de esto, pues mi abuelo, bueno, la figura que decía ser mi abuelo, seguía avanzando, ¿no? Y, o sea, yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Y grité, no te voy a seguir más, no te voy a seguir más. Con toda mi fuerza, con la mayor fuerza que pude reunir, ¿no? Entonces la figura, o sea, mi abuelo, se detuvo abruptamente y giró lentamente su cabeza hacia mí. Y en ese instante su rostro cambió, como que sus ojos se oscurecieron y una sonrisa así como que macabra, torcida, se dibujó en su rostro y sentí un terror indescriptible. Pero no podía moverme, o sea, es como si o sea, como si algo me hubiera estado sujetando, como que me paralicé, ¿no? De repente, sentí como que pasos detrás de mí y mi papá apareció y mi papá estaba pues muy preocupado, ¿no? Me agarró del brazo y mientras me sacaba de ahí me dijo, ¿dónde estabas? ¿Qué? O sea, ¿dónde te fuiste? No, estábamos en el campamento y tú te fuiste, ¿no? Entonces lo escuché un ratito nada más y dije, uy, el Chuyachaki, volteé y pues ya no estaba, o sea, como si nunca hubiera estado ahí. Y pues le pregunté a mi papá, ¿viste? Mi abuelo estaba ahí. Y me dijo, no estaba nadie, te escuché gritar y me acerqué hacia tu voz y justo ahorita te estoy encontrando. Y yo miré para todos lados, pero no había el Chuyachaki, ya se había esfumado, ¿no? Entonces, mi papá me escuchaba y pues lo veía confundido, ¿no? Y pues, o sea, yo le dije, pero en todo caso no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Porque para mí habían pasado 15 minutos y desde que me había alejado del campamento, pero mi papá me dijo que habían pasado casi 2 horas y que, o sea, no entendía porque en mi cabeza, pues, o sea, eran 15 minutos, ¿no? Pero yo en ese momento pensé y dije, seguramente, pues, el Chuyachaki o no sé, ha alterado algo la realidad, ¿no? Por así decirlo. Eh,
Al día siguiente encontramos a mi abuelo a unos pequeños 2 kilómetros de donde había visto el Chuyachaki. Él nos cuenta que pues no recordaba nada, o sea, no recuerda cómo desapareció, y él solo estaba pues en la selva, ¿no? Adentrándose porque de repente sus memorias se cortaron ahí, ¿no? Entonces, desde ese momento pues me di cuenta que todas las historias que contaban pues eran reales, ¿no? Y que pues realmente la selva guarda pues secretos que creo que a veces es mejor no descubrir, ¿no? Y bueno, para todos los que piensan venir a la selva, pues sepan que el Chuyachaki sigue ahí esperando. Y si alguno de ustedes pues están en la selva y escuchan que alguien los llama, pues piénsenlo 2 veces antes de seguir la voz, porque pues puede ser que los atrape y es posible que no puedan encontrar el camino de regreso, ¿no? Siempre fíjense en los pies, en que no hable, que no quiera hablar, ese tipo de cosas. Y recuerden siempre pues ir con cuidado, ¿no? Hola, ¿cómo están? El día de hoy les trajimos esta historia que nos pareció bastante interesante. Es la primera historia que vamos a presentar y vamos a seguirlo contando. Bueno, vamos a traer muchas más historias en los próximos días. Espero les guste este tipo de narrativa. En primer tramo, bueno, lo tratemos de hacer lo más realista posible, como si realmente la persona lo esté contando, lo esté viviendo. Sé que la locución no es tan fluida, pero también ese es el objetivo, ¿no? Porque nosotros al contar algo a veces nos trabamos o tenemos cierto tipo de fallas que creo que lo hace mucho más orgánico. Si quieres apoyarnos, solamente dale un like, comparte y suscríbete para más historias de terror. Pronto estaremos trayendo pues historias de misterio, de terror y un poquito de tradiciones, ¿no? Tanto de Perú, de Colombia, Ecuador. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, cuídense. Chao.